María se secó las manos en el delantal y se miró en el espejo de la cocina por última vez. Esta noche era diferente a sus tranquilas tardes habituales limpiando la mansión Wellington. Esta noche, la casa estaría llena de las personas más ricas de la ciudad, todas vestidas con ropa cara y joyas brillantes. Llevaba 3 años trabajando para la familia Wellington y las galas benéficas como esta siempre la ponían nerviosa. El sonido de los coches llegando por el largo camino de entrada le indicó que los invitados empezaban a llegar por la ventana de la cocina. Podía ver vehículos de lujo dejando a hombres con trajes negros perfectos y mujeres con vestidos vaporosos que probablemente costaron más de lo que ganó en 6 meses. María se alisó su sencillo uniforme negro y respiró hondo. Necesitaba este trabajo en Filipinas. Sus 2 hijos contaban con el dinero que enviaba cada mes. Caminando por el pasillo de servicio, María podía oír las conversaciones y las risas cada vez más fuertes. La finca Wellington era enorme, con habitaciones que parecían eternas, pero esta noche todo estaba sucediendo en el gran salón de baile, una habitación tan hermosa que parecía sacada de un cuento de hadas. Cristal de cuento. Las lámparas de araña colgaban del techo como fuegos artificiales congelados que proyectaban patrones de arcoíris sobre el suelo de mármol pulido. Mientras María atravesaba las puertas batientes hacia el salón de baile, la escena la dejó sin aliento, como siempre. Mesas redondas cubiertas de seda blanca rodeaban un pequeño escenario donde una pianista profesional se sentaba ante un magnífico piano negro. La música flotaba en el aire mezclándose con el suave tintineo de las copas de champán y el susurro de las telas caras al moverse la gente. La sala. María había aprendido a moverse silenciosamente en estos eventos. Era como un fantasma que se aparecía cuando alguien necesitaba que le rellenaran la copa o cuando había que retirar los platos vacíos. La mayoría de los invitados nunca la miraban. Solo formaba parte del fondo, como los muebles o las flores. A veces se preguntaba cómo sería ser uno de ellos, llevar un vestido bonito y tener conversaciones reales en lugar de simplemente decir que sí. Señora e inmediatamente señor. La organización benéfica de esa noche recaudaba fondos para la educación infantil, lo que hizo que María pensara en sus propios hijos en casa. Su hija Rosa tenía 12 años y soñaba con ser una profesora. Su hijo Carlos solo tenía 8 años, pero ya demostraba talento musical, al igual que María. Apartó esos pensamientos. No era momento para recuerdos que se movían entre las mesas. María notó los grupos habituales que se formaban. La pareja mayor y adinerada permanecía cerca del escenario asintiendo al ritmo de la música clásica y discutiendo negocios entre sorbos de vino. La gente más joven se reunió cerca de la barra. Sus voces eran más altas y sus risas más agudas. Eran los hijos de los invitados mayores. Personas que nunca habían trabajado, pero que actuaban como si fueran los dueños del mundo. Dot, la señora Wellington, su jefa, era fácil de identificar con su vestido verde esmeralda. Era una mujer amable que siempre trataba a María con respeto, a diferencia de otras familias adineradas de las que María había oído hablar por sus amigos que tenían trabajos similares. La señora Wellington a veces preguntaba por los hijos de María y siempre recordaba sus nombres. Era una pequeña amabilidad que significaba más de lo que la señora Wellington probablemente se dio cuenta. Dot. A medida que avanzaba la noche, María se adaptó a su ritmo habitual. Sabía exactamente cuándo aparecer con una bebida fresca y cuándo volver a las sombras. Memorizó la disposición de cada mesa y podía moverse por la sala sin chocar con nadie, incluso con la bandeja llena. El trabajo era agotador, pero lo había hecho tantas veces que su cuerpo se movía automáticamente. El pianista profesional tenía talento. Tenía que admitir que tocaba el tipo de piezas clásicas que hacían sentir sofisticados a los invitados adinerados. María reconoció la mayoría de las canciones de su pasado. Una época que parecía otra. Ahora intentaba no pensar demasiado en aquellos días. Eso solo hacía que el presente fuera más difícil de soportar. Durante un breve descanso en sus tareas,
María se encontró de pie junto a un grupo de mujeres que hablaban sobre los colegios privados de sus hijos y las vacaciones caras. Una mujer se quejó de que las clases de piano de su hija costaban una fortuna y la niña apenas parecía interesada. Otra mencionó lo difícil que era encontrar ayudante de verdad últimamente. Como si María no estuviera allí, había aprendido a no reaccionar a comentarios como estos. Enfadarse no cambiaría nada y no podía permitirse perder este trabajo. La comida que se servía esa noche era del tipo que María solo había visto en revistas antes de trabajar allí. Pequeñas porciones de ingredientes caros. Dispuestos como obras de arte en platos blancos, los invitados recogieron su comida mientras hablaban de precios de acciones y negocios inmobiliarios. María pensó en el arroz y las verduras sencillos que comería más tarde en su pequeña habitación del piso de arriba y no sintió envidia. Había aprendido que la comida sofisticada no necesariamente sabía mejor que una comida casera. Mientras limpiaba. María se vio reflejada en uno de los muchos espejos de la habitación. Su uniforme estaba limpio y planchado. Su cabello estaba recogido con pulcritud, pero parecía cansada. Las largas horas comenzaban a notarse en su rostro. Solo tenía 42 años, pero a veces se sentía mucho mayor. Trabajando en una casa llena de lujos mientras enviaba la mayor parte de su dinero a casa, rara vez se compraba algo bonito. El pianista anunció que se tomaría un breve descanso y los invitados apenas parecieron notarlo cuando la música se detuvo. Estaban demasiado ocupados con sus conversaciones sobre cosas que María no podía identificar. Casas de verano en Europa, universidades caras de sus hijos y obras de caridad que se trataban más de ser vistas que de ayudar a la gente. No se le escapó la ironía de que estuviera sirviendo a personas que supuestamente recaudaban dinero para ayudar a niños mientras sus propios hijos vivían a miles de kilómetros de distancia porque no podía encontrar un trabajo decente en su país natal. De pie junto a los arreglos florales que había ayudado a preparar, ese mismo día, María se permitió un momento para mirar detenidamente el piano. Era un instrumento hermoso, probablemente valía más de lo que ella. En 5 años, el pianista había dejado su partitura en el atril e incluso desde la distancia, María pudo ver que estaba entrecortada. Conocía esa pieza demasiado bien. El sonido de la risa la devolvió al presente. Tenía trabajo que hacer y soñar despierta no ayudaría a nadie. Pero mientras recogía su bandeja y se preparaba para otra ronda de mesas, María no se dio cuenta de que su tranquila velada estaba a punto de cambiar de una manera que nunca imaginó. A veces la vida tiene una forma curiosa de ponerte justo donde necesitas estar, incluso cuando menos te lo esperas. El pianista profesional se levantó del banco y anunció a la sala que se tomaría un descanso de 15 minutos. La mayoría de los invitados apenas levantaron la vista de sus conversaciones, pero la ausencia de música creó una extraña quietud que parecía flotar en el aire. María estaba arreglando rosas blancas frescas en un jarrón alto cerca del piano cuando oyó pasos acercándose detrás de ella. «Bueno, ¿qué tenemos aquí?», dijo una voz fuerte interrumpiendo el suave murmullo de la conversación. María se giró para ver a Richard Wellington III. Su sobrino estaba de pie con 3 de sus amigos. Todos parecían tener 20 y tantos años y llevaban trajes caros que probablemente costaban más que todo el guardarropa de María. Richard tenía esa sonrisa segura que emanaba de no haber recibido nunca un no y de no haber enfrentado las consecuencias reales de sus actos. María había conocido a Richard varias veces antes. Durante las reuniones familiares, era el tipo de persona que hablaba con el personal como si fueran invisibles, o peor aún, como si fueran un entretenimiento para él y sus amigos. María había aprendido a evitarlos siempre que podía, pero esa noche no había a dónde ir. La zona del piano estaba algo aislada del público principal, ya que estaba atrapada entre el instrumento y la pared de ventanas. María, no. Richard continuó, aunque sabía perfectamente cómo se llamaba. Solo les estaba contando a mis amigos que tenemos al personal más talentoso trabajando para mi tía. ¿No es cierto, chicos? Sus amigos se rieron entre dientes, claramente como si estuvieran participando en la broma que Richard estaba preparando.
María sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Ya había recibido este tipo de atención antes y nunca le había ido bien. Me preguntaba, dijo Richard. Su voz se alzó tanto que los invitados cercanos empezaron a voltear la cabeza, ya que nuestro pianista se estaba tomando un descanso. Tal vez tú podrías reemplazarlo. Apuesto a que tienes un talento musical increíble escondido. La forma en que dijo talento musical dejó claro que se estaba burlando de ella. Sus amigos sonrieron aún más, anticipando el espectáculo que Richard estaba a punto de crear. María sintió que se le encendía la cara. Lo siento, señor, pero tengo que volver al trabajo, dijo en voz baja, con la esperanza de terminar la conversación y escapar, pero Richard aún no había terminado con ella. De hecho, su educada negativa pareció animarlo aún más. Vamos, no seas tímido, dijo Richard, levantando la vista. Su voz se elevó un poco. Para entonces, al menos una docena de invitados habían interrumpido sus conversaciones para observar lo que sucedía. Seguro que a todos les encantaría escuchar música filipina auténtica, quizá algo tradicional de su tierra natal. La forma en que dijo tierra natal lo hizo sonar exótico y extranjero, como si María fuera una especie de curiosidad en lugar de una persona. Uno de los amigos de Richard, un chico alto con el pelo rubio perfectamente peinado, se unió. Sí, María, no nos dejes colgados. Aquí todo se trata de apreciación cultural. El sarcasmo en su voz era tan fuerte que cortaba con un cuchillo. Los otros dos amigos asintieron con entusiasmo, como si estuvieran viendo su programa de comedia favorito. María miró a su alrededor y se dio cuenta de que cada vez más gente empezaba a prestar atención. Algunos incluso habían sacado sus teléfonos, probablemente esperando capturar algo gracioso para compartir en redes sociales más tarde. La idea de que la convirtieran en una especie de broma de Internet le revolvía el estómago. Pero, ¿qué podía hacer? Difícil. Era el sobrino de su jefe y armar un escándalo solo empeoraría las cosas. Realmente no creo que sea apropiado. El señor María intentó de nuevo mantener la voz lo más tranquila y respetuosa posible. Había aprendido con los años que ser educada era a menudo la única forma de sobrevivir a estas situaciones. Enfadarse o ponerse a la defensiva solo les daría más munición para usar en su contra. Pero Richard claramente se estaba divirtiendo demasiado. ¿Demasiado para detenerse ahora? ¿Qué no es apropiado en compartir tu cultura con nosotros? Aquí todos somos amigos. Empezó a aplaudir lentamente, haciendo un gran espectáculo. Vamos todos. Animemos a María a compartir su talento musical con nosotros. Para horror de María, algunos de los otros invitados empezaron a aplaudir. No todos, muchos parecían incómodos con lo que estaba sucediendo, pero lo suficiente como para hacerla sentir como si estuviera frente a una multitud en un circo. Podía ver cómo levantaban los teléfonos, a la gente colocándose para obtener el mejor ángulo para cualquier momento embarazoso que pensaran que estaba a punto de suceder. Lo peor fue que podía ver a la señora Wellington al otro lado. En la sala, su jefa observaba todo, pero no se movía para detenerlo. María no sabía si la señora Wellington tenía miedo de avergonzar a su propio sobrino delante de todos esos invitados importantes o si simplemente no le importaba lo suficiente como para intervenir. María se sentía completamente sola. Mírala, está siendo modesta, dijo el tercer amigo, un chico de pelo oscuro que lo grababa todo con su teléfono. Apuesto a que tiene mucho talento y no quiere presumir. Vamos, María, no te juzgaremos si no tienes la calidad de un concierto, solo queremos escuchar algo auténtico. La palabra auténtica picó. María sabía a qué se referían. Querían que tocara algo que confirmara sus suposiciones sobre quién era y de dónde venía. Querían que fuera el estereotipo que tenían en mente, no la persona real que era. Richard se acercó al piano y palmeó el banco. El escenario es todo tuyo. María, no te preocupes, si solo conoces canciones sencillas, no esperamos nada demasiado complicado. Sus amigos se rieron como si la idea de que María supiera música compleja fuera divertidísima.
Más invitados se habían reunido formando un círculo alrededor del piano. Algunos parecían genuinamente curiosos por lo que sucedería después. Otros parecían incómodos, pero no estaban dispuestos a hablar y detener lo que claramente se estaba convirtiendo en un espectáculo cruel. Algunos sonreían abiertamente, disfrutando del entretenimiento que la incomodidad de María les proporcionaba. Las manos de María temblaban ligeramente mientras permanecía allí, tratando de averiguar qué hacer. Podría negarse de nuevo e intentar irse, pero Richard parecía decidido a seguir insistiendo hasta conseguir lo que quería. Ella podía tocar algo simple y esperar que perdieran el interés rápidamente, o ella podría hacer algo completamente distinto, algo que ninguno de ellos esperaba. La sala se había vuelto más silenciosa a medida que más personas se daban cuenta de que algo estaba sucediendo cerca del piano. Incluso las conversaciones en las mesas más alejadas se habían apagado mientras los invitados se esforzaban por comprender el motivo de la conmoción. María se sentía como si estuviera bajo un foco, expuesta y vulnerable, mientras docenas de desconocidos adinerados esperaban verla fracasar o ser humillada para su diversión. Pensó en sus hijos en casa, en lo duro que trabajó para mantener su dignidad en un trabajo que a menudo la despojaba poco a poco. Pensó en todas las veces que se había mordido la lengua y sonreía cortésmente mientras la trataban como si fuera menos que humana. Y por primera vez en años, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Richard no iba a dejar pasar este momento. La cortés negativa de María solo pareció alimentar su determinación de convertirla en el entretenimiento de la noche. Miró a su alrededor a la creciente multitud de espectadores y mostró esa misma sonrisa segura que lo había sacado de apuros. Toda su vida. «Vamos todos», gritó Richard, y su voz resonó por todo el salón como si presentara su propio espectáculo. «Animemos de verdad a María». Empezó a aplaudir de nuevo, pero esta vez fue más lento y deliberado, el tipo de aplauso que exige atención. El sonido resonó en el techo alto, haciendo imposible que nadie en la sala ignorara lo que estaba sucediendo. Sus amigos se unieron de inmediato a sus aplausos, perfectamente sincronizados con el «María María» de Richard. Empezaron a corear, convirtiendo su nombre en una especie de vítores de estadio. El sonido le revolvió el estómago a María. Nunca se había sentido tan pequeña en toda su vida. Allí de pie con su sencillo uniforme negro, gente con miles de atuendos la trataba como a un animal de circo, para su horror. Más invitados comenzaron a unirse a los aplausos. No todos los que podía ver. Algunos miraban hacia otro lado con incomodidad o susurraban con expresión preocupada, pero suficientes personas aplaudían como para que el sonido llenara todo el salón. Algunos de ellos probablemente pensaron que la apoyaban sin darse cuenta de que formaban parte de algo cruel. Los demás sabían perfectamente lo que hacían y disfrutaban cada segundo. Ese es el espíritu. Richard gritó por encima del ruido. Simplemente lo sé. María se moría de ganas de mostrar sus habilidades musicales. ¿Verdad, María? La miró directamente con esos fríos ojos azules que no transmitían calidez ni amabilidad. Apuesto a que conoces todas las hermosas canciones tradicionales de tu país. Quizás algo realmente auténtico que nunca hayamos escuchado. La forma en que dijo auténtico le puso los pelos de punta a María. Ella sabía lo que quería decir. Quería que tocara algo que la hiciera parecer extranjera y diferente, algo que confirmara los estereotipos que él y sus amigos tenían sobre la gente como ella. No les interesaba como persona. Solo querían que fuera su entretenimiento esa noche. Uno de los amigos de Richard, el rubio que había hablado antes, se acercó a María con su teléfono aún grabando. «No te preocupes si no es perfecto», dijo con fingida amabilidad. «No nos lo esperábamos. Aquí, la calidad del Carnegie Hall. Simplemente toca lo que te salga naturalmente». La forma en que enfatizó, naturalmente, dejó claro que esperaba algo simple y sencillo. Otro amigo intervino. «Sí, tal vez. Algo que aprendiste de niño. Apuesto a que tu abuela te enseñó canciones folk hermosas». La estaban acorralando con sus suposiciones,
tratando de obligarla a asumir el rol que habían creado para ella. Ya habían decidido quién era y de qué era capaz, y nada de lo que dijera cambiaría eso. Lo peor fue ver cómo salían más teléfonos. Personas que hacía minutos habían estado teniendo conversaciones normales ahora sostenían sus dispositivos listos para capturar cualquier momento embarazoso que estuviera a punto de ocurrir. María se dio cuenta de que lo que sucediera después probablemente terminaría en Internet, compartido y recompartido por personas que nunca la verían como algo más que una broma. Mírenla, se está poniendo tímida, anunció Richard a su público. Quizás deberíamos hacer esto un poco más oficial. Se acercó al piano y, con gran dramatismo, sacó el banco como si estuviera preparando un escenario para un concierto. Damas y caballeros, les presento a la invitada musical especial de esta noche, nuestra propia María. La reacción del público fue mixta. Algunos aplaudieron con entusiasmo, atrapados por la energía teatral de Richard. Otros parecían cada vez más incómodos. Finalmente, empezaban a darse cuenta de que no era solo una diversión inofensiva. Algunos invitados mayores susurraban entre ellos. María captó fragmentos de sus conversaciones. Pobre mujer, alguien debería parar esto, pero nadie lo detenía. La señora Wellington seguía al otro lado de la sala hablando con un grupo de posibles donantes como si nada. María se preguntó si su jefe ignoraba deliberadamente la situación o si simplemente no quería montar una escena confrontando a su propio sobrino delante de todos estos invitados importantes. De cualquier manera, María se sintió completamente abandonada. Todos estamos esperando, dijo Richard, su voz se volvió un poco más aguda. La máscara amistosa comenzaba a desaparecer y María podía ver al niño arrogante que se escondía debajo. No hagas esperar a tu público, María, eso sería de mala educación. ¿No? Su amigo Moreno se rió y apuntó la cámara de su teléfono directamente a la cara de María. Esto va a ser un gran contenido, dijo. Ni siquiera intentaba ocultar lo que hacía. A mis seguidores les va a encantar esto. Es muy refrescante ver cultura auténtica y real en lugar de todas las cosas falsas que solemos ver. María se sentía atrapada en una pesadilla. Estaba rodeada de gente con más dinero del que jamás vería en su vida. Gente que podría arruinarle la vida con una sola llamada si los molestaba. Pero la trataban como si existiera solo para su diversión. Lo peor era que algunos probablemente pensaban que eran amables, que le estaban dando la oportunidad de compartir su cultura o mostrar su talento. Quizás ni siquiera sabe tocar, sugirió su amiga rubia con una sonrisa cruel. O sea, no todos han tenido el privilegio de una educación musical adecuada. Quizás le estamos pidiendo demasiado. La falsa preocupación en su voz era más insultante que una simple grosería. Los ojos de Richard se iluminaron desde este nuevo ángulo. Ah, buen punto, María. ¿De verdad sabes tocar el piano? Lo supuse. Pero quizás me equivoqué. Le estaba dando una salida, pero era el tipo de salida que la humillaría aún más si admitiera que no sabía tocar. Probablemente harían bromas sobre ella fingiendo ser algo que no era si ella decía que podía jugar, pero luego se negaba, la llamarían mentirosa. El círculo de espectadores había crecido aún más. María calculó que al menos la mitad de la fiesta estaba ahora observando cómo se desarrollaba este espectáculo. Algunas personas tomaban fotos además de videos, como si fuera una especie de atracción turística. Podía oír susurrar. Conversaciones en varios idiomas, inglés, francés, lo que sonaba como alemán, mientras los invitados internacionales intentaban averiguar qué estaba pasando. ¿Sabes lo que dijo Richard? Su voz se volvió más fuerte y teatral. Creo que María solo está siendo modesta. Apuesto a que en realidad tiene un talento increíble y no quiere que el resto nos sintamos mal por nuestras propias habilidades musicales. Sus amigos se rieron de este obvio sarcasmo. Pero insistimos. ¿No es así? Insistimos absolutamente en escuchar a María tocar. Los aplausos comenzaron de nuevo, incluso más fuertes esta vez.
María sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pensó en su hija Rosa, que siempre estaba tan orgullosa cuando María le contaba sobre trabajar para gente rica. ¿Qué pensaría Rosa si viera a su madre siendo tratada así? ¿Qué pensaría su hijo Carlos si viera el video que definitivamente terminaría en línea? Pero entonces algo extraño sucedió mientras María se quedaba allí parada, sintiéndose más pequeña e impotente que en años. Un sentimiento diferente comenzó a crecer dentro de ella. No era exactamente ira ni miedo, era algo completamente distinto, algo que le recordaba de quien solía ser antes de que la vida la obligara a volverse invisible. Algo en lo profundo del pecho de María comenzó a agitarse como un pájaro dormido. Despertando repentinamente tras años de silencio, se quedó allí, rodeada de aplausos y risas burlonas. Pero por primera vez en toda la noche, ya no los oía realmente. En cambio, oía algo completamente distinto. El tenue eco de la música que una vez llenó su vida por completo. La sensación comenzó pequeña. Solo una pequeña chispa de algo que había enterrado tan profundamente que casi olvidó su existencia. Era el recuerdo de sí misma a los 22 años, de pie en un escenario real en Manila, con un hermoso vestido azul que su madre había guardado durante meses para comprar. El recuerdo de cientos de personas aplaudiendo, no para burlarse de ella, sino porque acababan de escuchar algo que los conmovió. El recuerdo de sentirse como si perteneciera a algún lugar, como si tuviera un propósito más allá de sobrevivir. La mirada de María se movió lentamente del rostro burlón de Richard al piano detrás de él. El Steinway permanecía allí como un gigante dormido. Su superficie negra reflejaba las luces de la lámpara de araña de cristal. Había limpiado ese piano docenas de veces durante los últimos 3 años, desempolvando cuidadosamente cada tecla, puliendo la madera hasta que relucía, pero nunca la había tocado como debía tocarse. Nunca había dejado que sus dedos recordaran lo que una vez supieron hacer. ¿Qué vas a hacer, María? Richard presionó su voz, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Vas a tocar para nosotros o nos harás esperar toda la noche? Sus amigos todavía grababan todo. Sus teléfonos la apuntaban como armas. La multitud a su alrededor se había quedado en silencio, presintiendo que algo estaba a punto de suceder, pero sin saber qué. María miró a su alrededor una vez más. Vio a la señora Wellington, todavía fingiendo no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Vio las caras incómodas de los invitados que querían ayudar, pero no querían involucrarse. Vio las expresiones emocionadas de la gente que disfrutaba del espectáculo. Vio todos esos teléfonos listos para capturar cualquier humillación que Richard intentara crear. Pero entonces pensó en Rosa, su hija de 12 años, que creía que su madre era la mujer más fuerte del mundo. Rosa, que no sabía que María pasaba la mayor parte de sus días siendo tratada como si fuera invisible. Rosa, que todavía preguntaba por las clases de piano que tuvo que dejar cuando María se fue de Filipinas. ¿Qué querría Rosa que hiciera su madre en ese momento? Pensó en Carlos, su hijo de 8 años, que tarareaba constantemente e inventaba cancioncitas mientras tocaba. Carlos, que había heredado su oído musical y su amor por la melodía. Carlos, que merecía ver que los sueños no tiene que morir solo porque la vida se pone difícil. Y entonces pensó en sí misma, no en la María que limpiaba casas, servía bebidas y se mordía la lengua cuando la gente era cruel, sino en la verdadera María, la que había pasado 15 años de su vida estudiando música, la que había ganado concursos, la que había sentido la magia que surge cuando los dedos tocan teclas y de repente el mundo entero cobra sentido. La chispa en su pecho se encendió un poco más. Richard se estaba impacientando. Mira, si no puedes tocar, solo dilo, lo entenderemos. No todos han tenido las mismas oportunidades en la vida. Su voz resumaba falsa compasión. Y sus amigos apenas contenían la risa. Pensaban que la tenían acorralada. Pensaban que habían encontrado la manera perfecta de humillarla para su entretenimiento. Dot María dio un paso hacia el piano, luego otro paso.
La multitud pareció contener la respiración, sintiendo que algo había cambiado, pero sin entender qué. La sonrisa segura de Richard se ensanchó. Pensó que finalmente estaba consiguiendo lo que quería. Así me gusta más, dijo, haciéndose a un lado para darle acceso al banco. No te preocupes si estás nervioso. Aquí todos somos amigos. La mentira en sus palabras era tan obvia que incluso algunos de sus amigos parecían incómodos. María llegó al banco del piano y se quedó detrás un momento. Le temblaban las manos. Pero ya no de miedo, sino de algo completamente distinto. Quizás por la anticipación o por el recuerdo de lo que solían ser capaces. Pasó los dedos por la lisa madera del banco, sintiendo su peso y forma familiares. En cualquier momento, dijo Richard. Sus pacientes se están agotando. No tenemos toda la noche. Detrás de él, sus amigos se posicionaban para obtener los mejores ángulos de cámara. Uno de ellos ya estaba escribiendo en su teléfono, probablemente preparándose para compartir el video vergonzoso que creían estar a punto de grabar. María se sentó lentamente en el banco. La altura no era la correcta. Claro que la habían ajustado para la pianista profesional, que era mucho más alta que ella. Metió la mano debajo del asiento y empezó a ajustarlo. Sus movimientos eran automáticos y prácticos. Richard y sus amigos intercambiaron miradas de sorpresa al ver que parecía saber lo que hacía. Mientras ajustaba el banco, María sintió algo que no había sentido en años. Su postura cambió sutilmente. Sus hombros se enderezaron y su columna encontró su alineación natural sin pensarlo. Estaba sentada como le habían enseñado a sentarse al piano, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo, los brazos relajados pero listos. Bueno, dijo Richard al notar el cambio en su actitud. Miren eso, chicos. Quizás María sí sabe lo que hace. Pero había una ligera nota de incertidumbre en su voz, como si estuviera empezando a darse cuenta de que esto podría no salir exactamente como lo había planeado. María puso sus manos sobre sus rodillas y cerró los ojos. Necesitaba un momento para recordar, para remontarse a través de todos los años de agotamiento y decepción y encontrar la parte de sí misma que aún sabía cómo hacer música. La multitud a su alrededor se quedó en silencio. Confundida por su repentina quietud y concentración mental, podía oír la voz de su antiguo maestro. La música no se trata de las notas. María, la música se trata de los espacios entre las notas. La música se trata de insuflar vida al silencio. Tenía 19 años cuando él le dijo eso y creyó entender lo que quería decir. Ahora, a los 42, por fin lo entendió. María abrió los ojos y miró el teclado. 88 teclas blancas y negras, cada una con infinitas posibilidades. Había tocado teclados como este miles de veces antes, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche no tocaba para jueces ni público, ni siquiera para sí misma. Tocaba para cada persona que alguna vez se sintió pequeña, cada soñador que se vio obligado a renunciar a sus sueños, cada mujer que había sido invisible durante demasiado tiempo. Levantó las manos y las sostuvo sobre las teclas. La habitación estaba. Ahora todos estaban en completo silencio, esperando a ver qué pasaba. La sonrisa de Richard seguía ahí, pero ahora parecía forzada, incierta. Sus amigos habían dejado de susurrarse y miraban a María con expresiones confusas por un momento que pareció eterno. Las manos de María se cernieron sobre el teclado y luego, muy lentamente, comenzó a bajarlas hacia las teclas. Este era el momento en que todo cambiaría, cuando 3 años de silencio finalmente se romperían, cuando la verdadera María saldría de las sombras y le recordaría al mundo que existía. La primera nota estaba a solo unos segundos. Los dedos de María tocaron las teclas y la primera nota resonó por todo el salón como una campana que cortaba el silencio. Era un solo sol perfecto, claro, puro y absolutamente seguro, pero no era un sol cualquiera. Era la nota inicial de Bad No One en sol menor de Sopopen,
una de las piezas técnicamente más exigentes del repertorio de piano clásico. El sonido pareció flotar en el aire por un momento. Y entonces la mano izquierda de María se unió a la evocadora melodía que toda obra seria. El pianista se sabía de memoria la sala, que había estado bullendo con conversaciones susurradas y risas contenidas segundos antes de quedar en completo silencio. Era el tipo de silencio que surge cuando algo inesperado y hermoso irrumpe en la vida cotidiana. Richards, con una sonrisa segura, desapareció de su rostro como si alguien le hubiera dado una bofetada. Se quedó boquiabierto mientras observaba las manos de María moviéndose sobre las teclas con la fluida gracia de quien ha pasado años dominando esta misma pieza. Esto no era lo que esperaba. Esto no era lo que ninguno de ellos esperaba. El amigo rubio que lo había estado grabando todo jugueteó con su teléfono. Casi se le cae del susto. Había estado listo para capturar un momento embarazoso, tal vez algunos intentos torpes de Estrellita o alguna canción popular sencilla. En cambio, estaba viendo a una mujer con uniforme de limpieza tocar una de las piezas de música clásica más desafiantes jamás escritas, y la tocaba a la perfección. Mientras María pasaba a la segunda frase de la pieza, sus años de entrenamiento volvieron a fluir. Sus dedos recordaron la presión exacta necesaria para cada nota, el sutil ritmo que hacía que la música de Chopin cobrara vida. Su mano izquierda llevaba el profundo ro, mientras su mano derecha cantaba la melodía con una claridad que dejó a varios de los presentes sin aliento. Los demás invitados, que minutos antes habían estado aplaudiendo y riendo, se quedaron paralizados intentando procesar lo que oían. Algunos sabían lo suficiente de música clásica como para reconocer la pieza. Otros quizá no supieran el nombre, pero se dieron cuenta de inmediato de que lo que presenciaban era algo extraordinario. Dot María sintió que se perdía en la música de una forma que no había experimentado en años. El salón de baile a su alrededor se desvaneció. La multitud de espectadores se volvió invisible, e incluso el rostro conmocionado de Richard se desenfocó. Solo estaba el piano, solo la música, solo la sensación de volver a casa después de estar perdida tanto tiempo. Sus dedos bailaron sobre las teclas mientras la pieza avanzaba hacia sus secciones más complejas. Bad No One de Chopin no es una pieza que permita errores o vacilaciones. Cada nota debe ser precisa. Cada frase debe tener una comprensión musical perfecta. Requiere no solo habilidad técnica, sino también una profunda inteligencia emocional, la capacidad de contar una historia a través del sonido y... María estaba contando una historia. Era la historia de una joven que soñaba con salas de conciertos y ovaciones de pie. Era la historia de una madre que lo había dejado todo para mantener a sus hijos. Era la historia de 3 años de ser invisible, de morderse la lengua, de fingir que su corazón no se rompía un poco cada vez que pasaba junto a un piano sin poder tocarlo. Las personas con teléfonos que habían estado listas para filmar su humillación ahora estaban grabando algo completamente diferente. En lugar de capturar un momento de crueldad, estaban documentando algo hermoso e inesperado. Algunos de ellos tenían lágrimas en los ojos mientras sostenían sus dispositivos. Sabían que estaban presenciando algo especial. La señora Wellington, que había estado al otro lado de la habitación fingiendo no darse cuenta de lo que estaba sucediendo con su sobrino, de repente interrumpió su conversación a mitad de frase. Se giró hacia el piano con una mirada de completo asombro en su rostro. Durante 3 años, había empleado a María como ama de llaves sin saber que vivía con uno de los músicos más talentosos que jamás había escuchado. La pieza avanzó a través de su dramática sección central. La interpretación de María se volvió aún más poderosa. Todo su cuerpo estaba involucrado ahora, balanceándose ligeramente con la música. Su rostro expresaba cada emoción que Chopin había escrito en la partitura. Las exigencias técnicas de la pieza parecían fáciles bajo sus dedos, como si la hubiera estado practicando ayer en lugar de no haber tocado un piano durante años. Los amigos de Richard permanecieron en un silencio atónito. Su anterior petulancia se evaporó por completo. El moreno, que había estado haciendo bromas sobre la cultura auténtica,
Miraba a María como si viera un fantasma. El tercer amigo había guardado su teléfono, demasiado sorprendido como para pensar siquiera en grabar más. Los otros invitados en todo el salón habían comenzado a notar que algo extraordinario estaba sucediendo cerca del piano. Las conversaciones se detuvieron en mesa tras mesa mientras la gente se daba cuenta de que estaban escuchando música clásica en vivo de un calibre que nunca habían esperado. En una organización benéfica, algunos comenzaron a acercarse, atraídos por la atracción magnética de la interpretación de María. La pieza llegó a uno de sus pasajes técnicamente más desafiantes, donde ambas manos deben trabajar en perfecta coordinación para crear secuencias en cascada. Notas que suenan como cascadas musicales. Los dedos de María recorrieron las teclas con absoluta precisión. Sus años de formación en el conservatorio eran evidentes en cada movimiento. No era alguien que hubiera aprendido a tocar de forma casual, sino alguien que había dedicado su vida a dominar el piano al máximo nivel. Un anciano cerca del fondo del público le susurró a su esposa: «Dios mío, eso es tocar a nivel de conservatorio». ¿Dónde la encontraron? Su esposa simplemente negó con la cabeza con asombro, incapaz de hablar, mientras observaba las manos de María crear magia en el teclado. El pianista profesional, que había estado en su descanso, escuchó la música desde el pasillo donde había estado descansando. Regresó al salón de baile y se detuvo en seco al ver quién tocaba como músico profesional. Reconoció de inmediato que estaba escuchando a alguien con una formación y un talento que igualaban o superaban el suyo. María sintió cada emoción que había reprimido durante los últimos 3 años derramándose entre sus dedos: la soledad de estar lejos de sus hijos, el agotamiento de trabajar en múltiples empleos, el dolor de tener que ocultar quién era realmente. Todo fluyó hacia la música y se transformó en algo hermoso y poderoso. Los invitados, que habían estado disfrutando de la cruel broma de Richard minutos antes, ahora parecían avergonzados. Se dieron cuenta de que habían sido parte de algo terrible. Estaban listos para reírse de alguien cuyo talento excedía con creces cualquier cosa que pudieran imaginar. Algunos miraron hacia abajo. Sus pies, incapaces de cruzarse con la mirada, mientras María se acercaba a la sección culminante de la pieza, su interpretación alcanzó un nivel aún mayor de intensidad y belleza. Cada nota resonaba con una claridad cristalina. Cada frase estaba moldeada con la inteligencia musical que surge de años de estudio serio y talento natural combinados. Richard se quedó paralizado junto al piano, con el rostro pálido y su anterior confianza completamente destrozada. Había intentado humillar a alguien que consideraba inferior a él, solo para descubrir que ella poseía dones que él jamás podría comprender. La situación había cambiado por completo y todos en la sala podían verlo. La música crecía hacia su magnífica conclusión y María supo que cuando la última nota se desvaneciera, nada volvería a ser igual. María continuó tocando, pasando fluidamente de Chopin a las notas iniciales del concierto para piano de Rakhádov. Algo extraordinario comenzó a suceder en todo el salón. Lo que había comenzado como una broma cruel se estaba transformando en algo completamente diferente y los invitados comenzaban a darse cuenta de que no solo estaban presenciando una buena interpretación de piano, sino que estaban escuchando algo verdaderamente excepcional. La transición entre piezas fue tan fluida que mucha gente ni siquiera se dio cuenta de que María había cambiado de compositor. El concierto de Rachmaninoff es notoriamente difícil, requiriendo no solo habilidad técnica, sino también enorme profundidad emocional y fuerza física. El hecho de que María lo tocara de memoria, sin partituras, le indicó a todos los que tenían conocimientos musicales que estaban viendo. Alguien con una formación seria. La señora Henderson, una anciana que había sido profesora de piano durante 40 años antes de jubilarse, agarró el brazo de su esposo, Charles. Ella susurró con urgencia: «La mujer está tocando un repertorio de concierto. ¿Entiendes lo que eso significa? No es solo alguien que conoce algunas canciones, tiene años de formación profesional». Su esposo asintió, igualmente asombrado.
Había donado a programas de música durante décadas y había escuchado a muchos pianistas profesionales interpretar lo que él escuchaba ahora. Podría fácilmente sostenerse en cualquier sala de conciertos del mundo. ¿Cómo es que nuestra anfitriona contrata a alguien así como personal de la casa?, se preguntó en voz alta. Mientras tanto, varios invitados habían sacado sus teléfonos de nuevo, pero esta vez no era para burlarse ni avergonzar a nadie. Estaban grabando porque sabían que presenciaban algo especial, algo que querrían recordar y compartir por las razones correctas. La risa cruel de antes había sido reemplazada por un asombro y respeto genuinos. El amigo rubio de Richard, que minutos antes había estado bromeando sobre la cultura auténtica, ahora miraba la pantalla de su teléfono con incredulidad. Había estado retransmitiendo el evento en directo a sus seguidores de redes sociales, esperando compartir un momento divertido a costa de la ayuda contratada. En cambio, su sección de comentarios estaba repleta de mensajes de espectadores preguntando quién era esta increíble pianista y dónde podían escucharla tocar más. ¿Quién es esta mujer? Un comentario decía: es absolutamente increíble. Esto es mejor que la mayoría de los conciertos por los que he pagado cientos de dólares, escribió otro espectador. ¿Por qué alguien tan talentoso trabaja como empleada doméstica? Esto no tiene sentido, dijo un tercero. El amigo le mostró su teléfono a Richard, cuyo rostro palideció de vergüenza. La transmisión en vivo ya se había compartido varias veces y la gente de todo Internet comenzaba a notar la extraordinaria actuación de María. El Dr. Patterson, profesor de música de la universidad local que asistía a la clase, Gayla se acercó al piano para observar mejor la técnica de María. Como alguien que había estudiado interpretación de piano durante más de 30 años, pudo ver de inmediato que la posición de sus manos, la fuerza de sus dedos y su comprensión de la música eran de nivel profesional. Esto es extraordinario, le dijo a su esposa en voz baja. Mira su técnica, mira cómo moldea cada frase. Esta mujer ha recibido formación en el conservatorio, probablemente de muy alto nivel. Apostaría mi reputación a ello. Su esposa estaba igualmente impresionada. ¿Deberíamos averiguar más sobre ella? Si es así, talentosa, ¿cuál es su historia? ¿Cómo terminó trabajando como empleada doméstica? El Dr. Patterson ya estaba sacando su teléfono, pero no para grabar. Estaba haciendo lo mismo que otros huéspedes con formación musical. Intentaba investigar los antecedentes de María. Una búsqueda rápida de María Santos, pianista de Filipinas, arrojó resultados que le dejaron los ojos como platos. ¡Cielos! Se quedó sin aliento, mirando la pantalla de su teléfono. Esta es María Santos. Se graduó en el Conservatorio de Música de Manila, summa cum laude. Ganó un concurso a los 20 años. Actuó con la Orquesta Filarmónica de Filipinas. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre la multitud. Los huéspedes compartían información que encontraron en sus teléfonos, reconstruyendo los increíbles antecedentes de María. La mujer que habían visto humillada minutos antes no era una simple ama de llaves. Era una artista clásica con formación. Una pianista con credenciales que impresionaron incluso a los amantes de la música más cultos presentes. La señora Chun, una adinerada filántropa que financió varios programas musicales, sintió una profunda tristeza al comprender lo que estaba sucediendo. ¿Entiendes lo que acabamos de presenciar?, le preguntó a su esposo. Nos quedamos de pie, observando mientras alguien intentaba humillar a una mujer que probablemente ha olvidado más música de lo que la mayoría de nosotros jamás sabremos. El pianista profesional contratado para la noche se encontraba cerca del fondo del público. Su rostro mostraba una mezcla de admiración y vergüenza, como alguien que se ganaba la vida interpretando música clásica. Reconoció de inmediato que la interpretación de María era superior a la suya. Precisión técnica, profundidad emocional, memoria perfecta. Todo en su interpretación estaba a un nivel que él aspiraba a alcanzar. Es increíble, le dijo a un invitado cercano.
He estado tocando profesionalmente durante 15 años y no podría interpretar esas piezas con ese nivel de habilidad sin meses de preparación. Lo hace como si las hubiera practicado ayer. Mientras tanto, Richard se quedó paralizado a su lado. El piano. Viendo cómo su cruel broma fracasaba de la forma más espectacular posible. Cada nota que María tocaba lo hacía quedar peor. Cada frase les recordaba a todos en la sala lo mucho que la había juzgado y maltratado. Sus amigos habían dejado de apoyarlo y ahora mantenían las distancias. Claramente avergonzados de estar asociados con lo sucedido. Los videos que se compartían en redes sociales ya empezaban a ganar popularidad más allá del público inmediato. La gente compartía los clips con subtítulos como talento oculto revelado y nunca juzgues a alguien por su trabajo. El hashtag #Marapianist empezaba a ser tendencia a medida que más y más personas descubrían la extraordinaria actuación. Un agente de talentos que había asistido a la gala como invitado comenzó a tomar notas en su teléfono. Había representado a músicos clásicos durante 20 años y supo de inmediato que estaba viendo a alguien con un enorme potencial comercial. Si María estaba interesada en volver a la música profesional, él podía ayudar a que eso sucediera. La señora Wellington finalmente se abrió paso entre la multitud hacia el piano. Las lágrimas corrían por su rostro durante 3 años. Había empleado a María como ama de llaves, tratándola con amabilidad, pero nunca. Imaginando el extraordinario talento que se escondía bajo la superficie, se sintió avergonzada del comportamiento de su sobrino y asombrada por la revelación de quién era realmente María. No tenía ni idea. Se susurraba a sí misma. No tenía ni idea de que otros invitados tuvieran percepciones similares. Personas que apenas habían notado a María en eventos anteriores ahora recordaban pequeños momentos. La forma en que tarareaba suavemente mientras trabajaba. Como siempre parecía saber cuando sonaba música clásica en la radio. La delicadeza con la que sacudía el piano como si fuera algo precioso. María pasó a la sección más desafiante de la pieza de Rachmaninoff, que requería que ambas manos trabajaran en perfecta coordinación, manteniendo la intensidad emocional de la música. Incluso los invitados sin formación musical pudieron ver que estaban presenciando algo extraordinario. La gran exigencia física de la pieza, combinada con la concentración mental requerida, dejaba claro que no se trataba solo de talento, sino de años de entrenamiento profesional dedicado. La sala se había quedado completamente en silencio, salvo por la música. Incluso el peso del personal había dejado de trabajar para escuchar. Todos los presentes comprendieron que estaban experimentando algo que recordarían el resto de sus vidas. El momento en que un tesoro escondido se reveló en las circunstancias más inesperadas. Las notas finales del concierto para piano de Rachmaninoff, 2 conocidas, flotaban en el aire como hilos de oro, cada una perfecta, clara y llena de emoción que parecía llegar al corazón de cada persona. Las manos de María permanecieron sobre las teclas un instante más, como si no pudiera creer que la música hubiera terminado, que realmente había hecho lo que acababa de hacer. Entonces, en el silencio que siguió, algo mágico sucedió. Empezó con el Dr. Patterson, el profesor de música, quien comenzó a aplaudir lenta y deliberadamente. Pero este no era el aplauso burlón que Richard había iniciado antes. Este era el tipo de aplauso reverente que se produce después de escuchar algo verdaderamente extraordinario, el tipo que dice gracias por compartir su don con nosotros. En segundos, la señora Henderson se unió, luego la señora Chun y luego la pianista profesional contratada para la noche. Una a una, cada persona en ese salón de baile comenzó a aplaudir y el sonido creció desde un suave repiqueteo que parecía sacudir la lámpara de araña de cristal. No fueron solo aplausos. La gente se puso de pie. La pareja de ancianos cerca de las últimas filas se puso de pie primero, con sus rostros radiantes de agradecimiento por lo que acababan de presenciar. Luego, el profesor de música y su esposa se pusieron de pie, seguidos por la señora Wellington, quien lloraba abiertamente mientras aplaudía a la mujer que había empleado durante 3 años sin saberlo realmente. En cuestión de segundos,
Todo el salón se puso de pie, dándole a María la clase de ovación de pie que la mayoría de los músicos profesionales solo sueñan con recibir. El sonido era abrumador, resonando en los altos techos y las paredes de mármol, llenando cada rincón de la gran sala con aprecio y respeto. María, sentada en el banco del piano, completamente abrumada por lo que sucedía a su alrededor durante los últimos 10 minutos. Había estado absorta en la música, reconectada con esa parte de sí misma que creía perdida para siempre, pero ahora, al enfrentarse a la realidad de lo que acababa de hacer y a la reacción de la gente, sintió que las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni humillación, como las que había sentido antes cuando Richard se burlaba de ella. Eran lágrimas de alegría, de alivio por finalmente ser vista como realmente era, en lugar de ser invisible durante 3 años. Había recorrido este mismo salón innumerables veces, limpiando y sirviendo, y esta noche, por primera vez, había sido ignorada. Todos en la sala la miraban, y al verla, los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. La gente no solo aplaudía cortésmente, y volviendo a sentarse como lo harían después de una actuación normal, vitoreaban. Algunos se secaban las lágrimas, otros negaban con la cabeza asombrados por lo que acababan de experimentar. ¡Bravo!, gritó el doctor Patterson, usando el término tradicional de música clásica para mostrar aprecio a una artista femenina. ¡Absolutamente magnífica! Su grito pareció dar permiso a los demás para expresar su aprecio con más vehemencia. ¡Increíble! Alguien más gritó. ¡Hermosa!, gritó otra voz desde el público. Dot Richard se quedó congelado en el mismo lugar donde había estado burlándose de María minutos antes. Pero todo en su comportamiento había cambiado por completo. Su rostro había pasado de pálido a rojo, a un verde enfermizo al darse cuenta de lo espectacularmente mal que había fracasado su cruel broma. Cada aplauso, cada vítor, cada lágrima del público era un recordatorio de lo equivocado que había estado, de lo mal que había juzgado a la mujer que creía que podía humillar para entretener. Dot, sus amigos, se habían alejado de él, claramente avergonzados de estar asociados con lo sucedido. El amigo rubio que lo había estado grabando todo miró su teléfono y vio que la transmisión en vivo ya se había compartido cientos de veces, con comentarios de todo el mundo, elogiando la increíble actuación de María y criticando el comportamiento que habían presenciado antes. La señora Wellington se abrió paso entre la multitud hacia el piano, aplaudiendo y llorando al mismo tiempo. Al llegar junto a María, no dudó en abrazarla con fuerza. «María», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Lo siento muchísimo. No tenía ni idea. ¿Cómo no lo supe? ¿Cómo dejé que esto pasara?» Se apartó para mirar a María a la cara, con los ojos rojos por las lágrimas. «Eres extraordinaria, absolutamente extraordinaria». La multitud seguía aplaudiendo mientras observaba el momento entre empleador y empleado, pero ahora se sentía diferente. María ya no era solo una ayudante, era alguien especial cuyo talento inspiraba respeto entre todos en la sala. Otros invitados comenzaron a acercarse al piano, esperando su turno para hablar con María. El profesor de música se abrió paso con suavidad. Con el rostro lleno de admiración profesional, Misantis dijo formalmente: «Soy el doctor Patterson, de la universidad. Tengo que preguntarte dónde estudiaste. Tu técnica es absolutamente impecable». María se secó los ojos e intentó recomponerse lo suficiente para responder. «Conservatorio de Manila», dijo en voz baja, con la voz aún temblorosa por la emoción del momento. «Me gradué hace 15 años. Suma». «Vamos, muchacho», añadió la señora Chun, quien encontró la información en su teléfono durante la actuación de María. «Ganaste el concurso internacional de jóvenes artistas a los 23 años». La multitud murmuró con aprecio y asombro. Estos no eran solo logros casuales, eran el tipo de logros que marcan a alguien como un músico profesional serio al más alto nivel. Un hombre alto con un traje caro dio un paso al frente. «La señorita Santos sobre David Miller».
Represento a músicos clásicos profesionalmente. Espero que considere hablar conmigo sobre volver a interpretar lo que acabamos de escuchar esta noche, algo que merece estar en los mejores escenarios del mundo. María miró a su alrededor y vio todos los rostros que la rodeaban. Todas las personas que habían pasado de ignorarla a tratarla como una celebridad en tan solo 20 minutos. Fue abrumador, maravilloso y aterrador a la vez. El pianista profesional contratado para la noche esperó respetuosamente hasta que pudo hablar con María. Cuando llegó su turno, simplemente dijo: «Esa fue la interpretación más hermosa que he escuchado en años. Fue un honor presenciarla». Viniendo de otro músico profesional, este cumplido lo significó todo para María. Había estado alejada del mundo de la música durante tanto tiempo que había empezado a dudar si todavía tenía lo necesario para actuar a un alto nivel. Esta noche le había demostrado a ella y a todos que su talento seguía muy vivo. Los jóvenes del público seguían grabándolo todo, pero ahora capturaban una celebración en lugar de una humillación. Los videos compartidos en línea mostraban a María siendo abrazada por la señora Wellington, rodeada de admiradores, tratada con el respeto y la admiración que merecía. El hashtag #marapianist era tendencia en múltiples redes sociales. La gente compartía los videos y añadía sus propios comentarios sobre la increíble actuación que habían presenciado. Músicos de todo el mundo comenzaban a darse cuenta, compartiendo los videos y expresando su asombro ante el talento de María. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse y la gente comenzó a retomar sus conversaciones, el ambiente en el salón había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una típica celebración benéfica se había convertido en algo inolvidable. Un recordatorio de que se puede encontrar gente extraordinaria en los lugares más inesperados, haciendo los trabajos más cotidianos, esperando a que alguien viera su verdadero valor. María permaneció al piano, intentando procesar todo lo sucedido. Sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar, los videos de esa noche se extendieron por internet como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, la actuación de María había sido vista más de 1 millón de veces en varias plataformas de redes sociales. Personas de todo el mundo compartían los videos con subtítulos como «Esto restaurará tu fe en los talentos ocultos y nunca juzgues a alguien por su trabajo». La historia detrás de la actuación la hizo aún más impactante. Los espectadores pudieron ver la crueldad. Al principio, observa la transformación de María y presencia el momento en que todos se dieron cuenta de que habían estado presenciando algo extraordinario. No se trataba solo de la música, sino de la dignidad, el respeto y el peligro de hacer suposiciones sobre las personas según sus circunstancias. En 48 horas, el teléfono de María comenzó a sonar constantemente. Agentes musicales, gerentes de salas de conciertos, estudios de grabación y solicitudes de entrevistas llovieron de todo el mundo. El agente de talentos que había estado en Gaila, David Miller, se convirtió en su representante y la ayudó a filtrar la abrumadora cantidad de oportunidades que aparecieron repentinamente. La primera oferta importante llegó del Lincoln Center de Nueva York. Querían que María actuara como solista invitada con su orquesta. La misma pieza de Rachmaninoff que asombró al público de Gaila. Cuando María escuchó la noticia, tuvo que sentarse hace apenas una semana. Había estado limpiando baños y sirviendo bebidas. Ahora, uno de los locales más prestigiosos del mundo quería que actuara en su escenario, pero la oportunidad más significativa surgió de una fuente inesperada. La señora Henderson, profesora de piano jubilada que había estado en Gaila, llamó a la señora Wellington con la idea de crear un fondo de becas en nombre de María, diseñado específicamente para ayudar a músicos talentosos que se habían visto obligados a renunciar a sus sueños debido a dificultades económicas. Lo que le sucedió a María le sucede a demasiada gente. La señora Henderson le explicó a la señora Wellington por teléfono: hay personas talentosas que podrían enriquecer el mundo con sus dones, pero las circunstancias las obligan a buscar otros trabajos solo para sobrevivir. Necesitamos cambiar. A la señora Wellington le encantó la idea de inmediato. En un mes,
Había contribuido con $500,000 para fundar el Fondo de Becas Musicales María Santos. Otros invitados adinerados de la gala también comenzaron a contribuir, muchos de ellos motivados por la culpa por su reacción inicial. La situación de María. El Dr. Patterson, de la universidad, le ofreció a María un puesto como profesora visitante para enseñar a estudiantes avanzados de piano. Tu habilidad técnica es excepcional, le dijo durante la reunión, pero lo que más me impresionó fue la profundidad emocional de tu forma de tocar. Eso es algo que no se puede enseñar. Proviene de la experiencia de vida que nuestros estudiantes necesitan aprender de alguien como tú. La Orquesta Filarmónica de Filipinas, con la que María había tocado a sus 20 años, la contactó para invitarla a un concierto especial de bienvenida. La noticia llegó a los titulares en Filipinas, donde la historia de María se había convertido en motivo de orgullo nacional. Se la celebraba como un ejemplo del talento y la resiliencia filipinos. Mientras tanto, la vida de Richard había dado un giro muy diferente. Los videos de su comportamiento cruel lo habían hecho infame en Internet, pero no de una buena manera. Su empleador, una importante firma de inversiones, recibió cientos de correos electrónicos y llamadas telefónicas de personas exigiendo que tomaran medidas contra alguien que tratara a otra persona de forma tan cruel. En una semana, le pidieron que renunciara a su cargo. La humillación pública obligó a Richard a tomar una. Al analizar detenidamente su comportamiento y sus valores, se dio cuenta de que toda su vida se había construido en torno a sentirse superior a los demás y que esa base se había derrumbado por completo cuando María reveló sus verdaderos talentos por primera vez en su privilegiada vida. Que se siente ser juzgado y considerado deficiente 3 meses después. Richard hizo algo que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Contactó con David Miller, el agente de María, y le pidió una reunión. Se encontraron en una cafetería tranquila. Richard parecía otra persona, más humilde, más reflexivo, claramente cambiado por lo sucedido. Te debo una disculpa que va mucho más allá de solo pedir disculpas, le dijo a María con voz sincera y llena de arrepentimiento. Lo que hice fue cruel e incorrecto, y surgió de una arrogancia y prejuicio de los que me avergüenzo. He pasado los últimos 3 meses pensando en la clase de persona que era y quiero ser mejor. María escuchó atentamente su rostro para ver si sus palabras eran sinceras. ¿Por qué me dices esto?, preguntó. Porque quiero contribuir a tu fondo de becas. Richard respondió, quiero ayudar a otras personas en situaciones como la tuya, personas cuyos talentos podrían estar ocultos debido a circunstancias ajenas a su control. No puedo deshacer lo que hice, pero tal vez pueda ayudar a evitar que otros se pierdan. Richard se convirtió en uno de los mayores contribuyentes al fondo de becas, donando no solo dinero, sino también su tiempo para ayudar a identificar y apoyar a músicos talentosos que necesitaban ayuda. Se convirtió en su forma de compensar no solo a María, sino a todos aquellos cuyo potencial había sido ignorado debido a prejuicios y suposiciones. 6 meses después de que Gaila María diera su primer gran concierto en más de 15 años, el lugar fue el Carnegie Hall de Nueva York y las entradas se agotaron a las pocas horas de salir a la venta. Quienes habían visto los videos virales querían experimentar su talento en persona, mientras que los amantes de la música clásica sentían curiosidad por esta mujer que había aparecido aparentemente de la nada la noche del concierto. María estaba entre bastidores con un hermoso vestido azul, similar al que su madre había ahorrado para comprarle décadas antes. Sus hijos, Rosa y Carlos, habían volado desde Filipinas para ver a su madre actuar en uno de los escenarios más famosos del mundo. Se sentaron en la primera fila, radiantes de orgullo, mientras veían a su madre subir al escenario entre estruendosos aplausos. La actuación fue todo lo que el público esperaba y más. María interpretó no solo el Rachmanino que la hizo famosa, sino también piezas de Chopin, Beethoven e incluso una hermosa composición tradicional filipina que hizo llorar a muchos al terminar. La ovación de pie duró casi 10 minutos después del concierto. Representantes de importantes discográficas se acercaron a María para grabar álbumes de sus interpretaciones.
Firmó con una compañía especializada en música clásica y su primera grabación se convirtió en uno de los álbumes clásicos más vendidos del año. Pero quizás el momento más satisfactorio llegó un año después del Gaila, cuando María abrió su propia escuela de música en su ciudad natal, Filipinas. La escuela estaba financiada por la Fundación de Becas y ofrecía educación musical gratuita a niños de familias de bajos recursos. María quería asegurarse de que otros jóvenes talentosos no tuvieran que elegir entre seguir sus sueños y apoyar a sus familias, como ella se vio obligada a hacer el día de la inauguración. María se paró frente a su primera clase de jóvenes estudiantes entusiastas, muchos de los cuales le recordaban a ella misma a esa edad, llenos de pasión musical. Incierto sobre su futuro, les dijo: «La música no es un lujo», repitiendo palabras que su propio maestro le había dicho décadas antes. La música es una necesidad, es como expresamos lo que las palabras no pueden decir, y todos merecen la oportunidad de encontrar su propia voz musical. Mientras observaba a sus alumnos comenzar su primera lección, María reflexionó sobre el extraño viaje que la había traído a este momento. Una noche que comenzó con humillación y crueldad, de alguna manera, se había transformado en algo hermoso y significativo. Había aprendido que a veces los peores momentos de nuestras vidas pueden convertirse en puertas a los mejores capítulos que nunca imaginamos posibles. El incidente de la gala les había enseñado a todos los involucrados lecciones importantes sobre la dignidad, el respeto y el peligro de juzgar a los demás. Pero, lo más importante, le había recordado al mundo que hay personas extraordinarias en todas partes a nuestro alrededor, a menudo ocultas a simple vista, esperando que alguien vea su verdadero valor y les dé la oportunidad de brillar.